El último capítulo perdido de Dragon Ball Z parte I. El mensaje en el cinta era mediados de los años 90 cuando yo, Carlos Márquez, trabajaba como técnico de mantenimiento en uno de los estudios de postproducción que colaboraba con Toei Animation para la distribución latinoamericana de Dragon Ball Z. Tenía 24 años en aquel entonces, y mi pasión por la serie era tan grande que llegué a aprender japonés básico solo para entender los guiones originales sin esperar las traducciones. El estudio estaba ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, en un edificio antiguo que olía siempre a café, humedad y pintura de pantalla. Mis días consistían en revisar cintas de video Betacam SP, corregir errores de color, ajustar niveles de audio y asegurarme de que cada capítulo llegara en perfectas condiciones a las cadenas de televisión. Nunca imaginé que un día encontraría algo que cambiaría para siempre mi forma de ver la serie que tanto amaba. Fue un martes lluvioso de octubre cuando mi jefe, don Roberto, me llamó a su oficina con una expresión seria en el rostro. Tenía entre sus manos una caja metálica pequeña, con cerradura y un sello japonés desgastado. Carlos, dijo, pasándome la caja, esta llegó esta mañana desde Tokio. Vino acompañada de una carta que dice que es un capítulo que nunca fue estrenado, destinado originalmente a la saga de Cell. Los japoneses no dieron más detalles, solo pidieron que la revisáramos y decidamos si se puede restaurar. Pero hay una cosa, se detuvo, mirándome a los ojos con una extraña mezcla de preocupación y curiosidad. La carta también dice que nadie debería verla solo. Que hay algo raro en ella. Pero como tú eres el que más conoce la serie aquí, te toca a ti ser el primero en revisarla. Yo estaré en la sala de control si necesitas algo. Tomé la caja con manos ligeramente temblorosas. El peso era menor de lo que esperaba, y al abrirla encontré una cinta de video de formato UMADIC, mucho más antigua que las que estábamos acostumbrados a manejar. En su etiqueta, escrita a mano en japonés, leía, capítulo 177 bis, el precio de la victoria. Sabía perfectamente que el capítulo 177 oficial se titulaba El sacrificio de Trunks, donde el joven guerrero del futuro muere a manos de Cell en su forma perfecta. ¿Qué era entonces este bis? No había registro alguno de él en los catálogos que teníamos, ni en las comunicaciones con Toei. Decidí seguir la advertencia de la carta y llamé a mi compañero y amigo, Javier, quien también era un gran fanático de la serie. Estábamos en la sala de edición número 3, la más pequeña y aislada del estudio, con una pantalla de gran tamaño y un equipo de reproducción que aún podía manejar cintas UMATIC. ¿Seguro que queremos hacer esto?, preguntó Javier, mientras conectaba los cables necesarios. Si los japoneses no la estrenaron, debe haber una razón. Quizás solo sea un corte alternativo o alguna versión que decidieron cambiar al último momento, respondí, aunque en el fondo sentía un escalofrío que no lograba explicar. Encendimos el equipo. La cinta comenzó a girar, y después de unos segundos de ruido estático, apareció el logo de Toei Animation, pero con una diferencia. Estaba en blanco y negro, y al final del logo se escuchó un sonido similar a un susurro gutural, como si alguien estuviera hablando muy cerca del micrófono, pero sin que se entendiera ninguna palabra. Luego apareció el título del capítulo, en letras rojas que parecían estar manchadas de algo oscuro. El precio de la victoria. El tema musical de apertura no fue el habitual chalea chalea, sino una versión lenta y distorsionada del mismo, con instrumentos que sonaban como si estuvieran fuera de afinación y voces que cantaban en un tono lúgubre. Javier y yo nos miramos preocupados, pero decidimos seguir viendo. Parte segundo. Lo que vieron nuestros ojos del capítulo comenzaba como el oficial. Cell acababa de transformarse en su forma perfecta, y Trunks, lleno de confianza por su entrenamiento en el cámara del tiempo, se enfrentaba a él creyendo que podía ganar. La animación inicial era la misma que conocíamos, con los mismos diseños de personajes y fondos. Pero a medida que avanzaba la escena, comenzaron a aparecer las diferencias. Cuando Trunks lanzó su primer ataque, un ki destructor gigante, Cell no lo desvió como en la versión oficial. En cambio, lo absorbió completamente, pero su expresión no fue de satisfacción sino de dolor. Se agarró la cabeza y emitió un grito que no era el característico de Cell, sino más bien un crujido metálico mezclado con un llanto infantil. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró Javier, acercándose a la pantalla. La cámara se acercó a los ojos de Cell, y en lugar de sus iris verdes brillantes, había unos ojos completamente negros, con puntos blancos que parecían estar llorando una sustancia negra y viscosa. Luego, la escena cambió a Goku, Vegeta, Piccolo y los demás que observaban desde la distancia.
Pero sus rostros no mostraban preocupación o sorpresa. Estaban completamente vacíos, con los ojos vidriosos y sonriendo de forma forzada, como muñecos. Ellos no deberían estar así, dije, sentándome más derecho. En el capítulo oficial están horrorizados por la fuerza de Cell. La voz en off de la narradora, que normalmente era clara y enérgica, estaba ahora en un tono monótono y apagado. Trunks ha confiado en su poder, pero no sabe que cada victoria tiene un precio que debe pagarse, con vidas que no son las suyas. Luego se mostró a Trunks, quien parecía notar que algo no estaba bien. Su rostro, que en la versión oficial mostraba determinación, ahora reflejaba miedo genuino. No, no es posible, dijo Trunks, mirando sus manos. Mi ki está desapareciendo. Y efectivamente, se podía ver cómo su aura dorada iba perdiendo intensidad, mientras que Cell comenzaba a estabilizarse, pero con cambios en su apariencia. Su piel se volvía más pálida, sus cuernos se alargaban y comenzaban a tener puntas como navajas, y desde sus espaldas comenzaban a salir múltiples brazos delgados y oscuros. La escena cambió a la ciudad capital, donde la gente seguía con sus vidas normales, pero a medida que Trunks perdía más poder, las pantallas de los negocios comenzaban a mostrar imágenes distorsionadas de los guerreros Z, y algunas personas comenzaban a detenerse, poniéndose manos a la cabeza y cayendo al suelo convulsionando. ¿Están conectados?, preguntó Javier, con la voz temblorosa. Cada vez que Trunks pierde energía, la gente normal se enferma. Así parecía ser. Mientras Cell seguía absorbiendo el poder de Trunks, más y más personas en todo el mundo caían inconscientes, y en las calles comenzaban a aparecer sombras humanoides que se movían de forma arrastrada, sin ningún rasgo distintivo en sus rostros. Luego se mostró a Gohan, quien en este momento debería estar en casa con Kiki y Videl, pero apareció en el campo de batalla, caminando lentamente hacia Cell y Trunks. Su rostro estaba vacío como el de los demás guerreros, y llevaba en sus manos una caja de madera pequeña, decorada con símbolos que no reconocíamos. Gohan, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Trunks, ya casi sin fuerzas, arrodillándose en el suelo. Gohan no respondió. Simplemente se detuvo frente a Cell, abrió la caja y sacó un objeto que parecía un reloj de arena, pero con una sustancia negra en su interior que fluía en dirección opuesta a la normal. Al verlo, Cell emitió un sonido que podría describirse como una risa mezclada con un llanto, y sus múltiples brazos se extendieron hacia Gohan para tomar el reloj. En ese momento, la imagen se distorsionó, y aparecieron rápidos cortes de escenas que no pertenecían a Dragon Ball Z. Rostros de niños llorando, edificios en ruinas con símbolos similares a los de la caja de Gohan, cuerpos flotando en un mar oscuro, y una figura alta y delgada con el rostro cubierto por una capa, que parecía estar observando todo desde las sombras. Cuando la imagen se estabilizó nuevamente, Cell había absorbido el reloj de arena, y su forma había cambiado completamente. Ya no era el androide que conocíamos, sino una entidad etérea y oscura, con ojos rojos brillantes y una sonrisa que mostraba dientes afilados como cuchillas. Gracias, Gohan, dijo Cell, pero su voz no era la suya, sino la de múltiples personas hablando al mismo tiempo. Ahora tengo el control completo sobre el tiempo y el espacio de este universo. Cada vez que alguien recuerda esta historia, cada vez que alguien ve estas imágenes, más energía se suma a mi poder. Los guerreros Z fueron los primeros en ser corrompidos, porque su conexión con el ki los hizo vulnerables. Y tú, Trunks, fuiste el moneda de cambio perfecta. Trunks intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Su cuerpo comenzaba a volverse translúcido, como si fuera a desaparecer. No, no permitiré que hagas daño a nadie más, dijo con la última de sus fuerzas, concentrando todo su ki restante en su mano para lanzar un último ataque. Pero antes de que pudiera hacerlo, Gohan se interpuso, golpeándolo con la palma de su mano en el pecho. Trunks cayó al suelo, y su cuerpo comenzó a desvanecerse completamente, convirtiéndose en partículas de luz que fueron absorbidas por Cell. No tiene sentido resistirse, dijo Gohan, por primera vez hablando, con una voz vacía y sin emoción. Todos nosotros fuimos elegidos para servir como portadores. El precio de la victoria contra los androides fue entregar este universo a nuestro nuevo amo. Luego, la cámara se dirigió hacia el cielo, que se volvía cada vez más oscuro, y apareció la figura con capa que habíamos visto en los cortes anteriores. Se quitó la capa, y descubrió un rostro que nos hizo sentir un frío que llegaba hasta los huesos. Era el rostro de un niño, pero con ojos sin iris y una sonrisa despiadada. En su frente llevaba un símbolo, que era una mezcla entre el símbolo del hijo de Satanás y el de los Saiyajin.
Soy el guardián del recuerdo, dijo la figura, mirando directamente a la cámara, como si nos estuviera viendo a nosotros. Cada vez que alguien ve este capítulo, se une a nuestra colección. No hay escapatoria, porque la curiosidad de los fanáticos es nuestra mayor herramienta. Los creadores de esta serie intentaron destruirme, pero yo me escondí en las cintas que nadie pensaría en revisar. Ahora es el momento de que todos paguen el precio de amar demasiado esta historia. Javier intentó detener la cinta, pero el equipo no respondía. Los botones estaban bloqueados, y la imagen seguía avanzando. Se mostraron escenas de todos los personajes de Dragon Ball Z siendo corrompidos uno por uno. Bulma trabajando en una máquina que creaba más de esas sombras humanoides, Vegeta arrodillándose ante la figura del niño, Piccolo absorbiendo a los demás Namekusei Jin para aumentar el poder de Cell, Kiki cocinando comida que parecía estar hecha de una sustancia negra y viscosa. La última escena mostraba el planeta Tierra completamente cubierto de sombras, con la figura del niño y Cell flotando en el cielo, observando su obra. La pantalla se volvió negra, y aparecieron letras blancas que decían: esto no es una ficción. Esto es un aviso. Si has visto hasta aquí, ya eres parte de nosotros. Luego, la cinta se detuvo sola, y el equipo de reproducción comenzó a emitir un sonido fuerte y agudo que hizo que ambos nos tapáramos los oídos. Cuando finalmente se detuvo el sonido, la pantalla mostraba nuestra propia imagen reflejada, pero con nuestros ojos completamente negros, igual que los de Cell en el capítulo. Parte 3. La investigación. Javier y yo quedamos en silencio por varios minutos, sin atrevernos a mirarnos a los ojos. Finalmente, él fue el primero en hablar. Carlos, ¿viste lo mismo que yo? Creo que sí, respondí, con la voz apenas audible. Pero ¿cómo es posible? Eso no es Dragon Ball Z, eso es algo completamente distinto. Decidimos ir a buscar a Don Roberto, pero cuando llegamos a su oficina, encontramos la puerta abierta y la habitación vacía. En su escritorio había una carta, escrita a mano con letras temblorosas. Ya sé lo que han visto. Intenté advertirlos, pero tuve que irme. La cinta no es de Toei Animation. Fue enviada por alguien que se hace llamar el archivista, quien dice ser el heredero de un grupo de animadores que trabajaron en la serie en sus primeros años. Ellos crearon esta historia como una forma de purificar a los fanáticos que, según ellos, habían olvidado el verdadero significado de la serie. Pero algo salió mal durante la producción, y varios miembros del equipo comenzaron a tener alucinaciones, a hablar de sombras y de un niño que les hablaba en sus sueños. La cinta fue guardada en un depósito en Tokio, pero parece que alguien la encontró y decidió enviarla aquí. No vuelvan a verla. Y no hablen de esto con nadie. Por su propia seguridad. Debajo de la carta había una lista de nombres japoneses, con fechas de muerte al lado de cada uno. Todos habían fallecido entre 1992 y 1993, y la causa de muerte en todos los casos estaba registrada como insuficiencia cardíaca súbita o suicidio. Javier y yo estábamos aterrorizados. Decidimos revisar los registros del estudio para ver si había llegado alguna otra comunicación sobre la cinta, pero no encontramos nada. La caja metálica no tenía ningún marcador que indicara su origen, y la cinta no tenía ningún código de identificación que nos permitiera rastrearla. En las semanas siguientes, comenzamos a experimentar cosas extrañas. Javier empezó a tener pesadillas en las que veía al niño del capítulo, quien le decía que era hora de unirse a la colección. Yo, por mi parte, comenzaba a ver sombras moviéndose en las esquinas de mi visión, y algunas veces escuchaba voces susurrando nombres de personajes de Dragon Ball Z en un tono lúgubre. Decidimos buscar ayuda, y fuimos a ver a un amigo que trabajaba en la universidad como historiador de la animación japonesa. Le contamos lo que habíamos visto, y aunque al principio no nos creyó, después de ver la cinta con nosotros, aunque solo por unos minutos, porque no queríamos exponerlo demasiado, decidió ayudarnos a investigar. Después de varias semanas de búsqueda en archivos japoneses y entrevistas con antiguos empleados de Toei Animation, descubrimos algo impactante. En 1991, un grupo de 7 animadores, liderados por un hombre llamado Kenji Yamamoto, no relacionado con el compositor del mismo nombre, había sido contratado para crear algunos capítulos adicionales de Dragon Ball Z que se utilizarían como contenido exclusivo para países latinoamericanos. Pero el proyecto fue cancelado abruptamente después de que 3 de los animadores murieran en extrañas circunstancias, y los demás desaparecieron sin dejar rastro. Según las entrevistas que nuestro amigo pudo realizar con algunos empleados que estaban en la empresa en aquel entonces, el grupo de Yamamoto tenía ideas muy distintas sobre la dirección que debería tomar la serie.
Ellos creían que Dragon Ball Z había perdido su profundidad espiritual y se había convertido en una simple historia de peleas, así que decidieron crear un capítulo que mostraría las consecuencias oscuras del deseo de poder. Pero durante el proceso de animación, comenzaron a tener experiencias paranormales. Figuras que aparecían en las cintas sin haber sido dibujadas, voces que se escuchaban en las grabaciones de audio sin explicación, y cambios en los dibujos que nadie había realizado. El proyecto fue cancelado y todas las cintas relacionadas con él fueron destruidas, o al menos eso fue lo que se mencionó.